Los mejores team players, los mejores trabajadores de equipo son aquellas personas que se atreven a gestionar los conflictos. Para ello serán muy asertivos, seguirán los pasos de la asertividad para conseguir gestionar cualquier conflicto, pero sobre todo se atreverán a hacerlo. Ocurre que muchas personas cuando trabajan en equipo ven aparecer el conflicto y en ocasiones lo esconden debajo de la alfombra, no quieren afrontarlo y piensan que mañana ese pequeño conflicto habrá desaparecido. Pero con los conflictos nunca ocurre eso. Los conflictos son como un pequeño globo en el que soplamos y lo vamos hinchando poco a poco, en el que entra aire pero nunca sale. Si hay un pequeño conflicto, inflamos un poquito el globo y el globo se queda con ese aire. Pasado mañana, otro pequeño conflicto, lo inflamos un poquito más y ahí se queda ese aire. Poco a poco el globo cada vez se infla mucho más hasta que llega un momento que todo el aire que hay dentro del globo hace que el globo explote. En realidad, en los equipos nos pasa exactamente lo mismo. Vamos poco a poco añadiéndole temperatura al asunto, vamos añadiéndole aire y al final el conflicto explota en nuestras narices. El problema es que cuando el conflicto explota, realmente las consecuencias son muy dañinas para todos los miembros del equipo y además suelen llegar de una u otra forma a nuestros clientes. Si eres parte de un equipo, si eres un miembro de uno o varios equipos, tendrías que estar consciente y tendrías que estar vigilante de qué conflictos pueden estar ocurriendo. Es fundamental que tengas los oídos bien abiertos y que puedas, nada más ver un conflicto, poner algunas vías para solucionarlo. Es ideal que los miembros de un equipo se autorregulen y se automantengan para gestionar los conflictos que aparezcan. Es incómodo, lo sé, es bastante incómodo cuando vemos un conflicto que puede estar ahí, decirle a la persona, oye, me gustaría poder hablar contigo, sería importante que habláramos de esto, pero si no lo hacemos, recuerda la teoría del globo. El globo poco a poco se irá hinchando hasta que ya sea insostenible y el globo nos explote frente a los ojos. Hay algunas claves que te voy a dar para que puedas gestionar mejor un conflicto. Cuando trabajamos en equipo tenemos que hablar sobre todo de que el problema o el conflicto no es un problema particular de una persona, sino que es un problema real de todos. Por lo tanto, hablaremos en plural. Nos ha pasado esto, nos está ocurriendo esto otro, estamos dejando de lado este tipo de cosas. Por lo tanto, hablaremos en plural, no tanto en particular ni señalizando a ninguna persona. Además, lo que tenemos que hacer sobre todo cuando gestionamos un conflicto es hablar de cómo esto nos afecta o disminuye nuestra capacidad como equipo e incluso cómo también esto intoxica las relaciones que tenemos entre nosotros. Tenemos que hablar sobre todo en positivo, hablando de futuro, de cómo queremos estar y de cómo quizás algunos comportamientos o algunas cosas convendría hablarlas, porque si no esto nos va a hacer algo de daño. Lo que yo me he dado cuenta después de muchos años de práctica con equipos es que en el momento que una persona, un integrante del equipo, se atreve a gestionar un pequeño conflicto dentro del equipo, las cosas mejoran, porque se convierte en una persona como mucho más íntegra, mucho más auténtica, y eso también invita a los demás miembros del equipo a mostrar integridad y a mostrar autenticidad. Si yo gestiono un conflicto que veo en este equipo, me atrevo a hablar de él, eso también hace que tú también te atrevas a hablar de otros conflictos y que entre todos nos podamos automantener y ser cada vez un equipo que tiene un mejor clima entre los integrantes del equipo y una comunicación más saludable. De ahí la importancia de la siguiente técnica. Cuando vemos el conflicto, lo interesante es que una persona que trabaja en un equipo se ponga a trabajar para solucionarlo. Es decir, si puede ser y si realmente la ocasión merece la pena, es que lo identifique y que proponga una conversación para hablar de ello. Esto no es nada fácil, sé que cuesta bastante porque supone de alguna manera un poco de valentía y coraje por nuestra parte, pero va a mejorar muchísimo la salud del equipo. En el momento en el que un equipo tiene un pequeño conflicto, es decir, el globo se ha hinchado un poquito y ese conflicto lo soluciona, el globo está preparado para hincharse otra vez más, pero no hay peligro. Como hemos dicho anteriormente, el problema es cuando el globo se hincha mucho y finalmente explota. Por lo tanto, si vemos un pequeño conflicto, planteamos una conversación y lo resolvemos en equipo. Al resolverlo, lo ideal es que hablemos en plural, de que como equipo podemos mejorar esto, podemos mejorar aquello, de que este tipo de comportamientos quizás no sean muy positivos, para que las personas vean que no estamos particularizando, sino que estamos hablando en plural de todos nosotros. Además, seremos lo más constructivos posibles en la comunicación, teniendo una comunicación lo más saludable, lo más fácil y nutritiva posible para que el equipo salga de allí en positivo, habiendo solucionado ese pequeño conflicto y, por tanto, deshinchado el globo.